El desempeño de la economía dominicana en el año 2018 puede caracterizarse por una palabra: excelente. Excelente por el hecho de que cuando comenzamos con el crecimiento del valor agregado, Producto Interno Bruto, estamos hablando de un crecimiento que pudiera estar en el entorno del 6.97%. 6.97% por el hecho de que la economía se aceleró en los últimos trimestres por varios elementos, varios factores que están influyendo en el proceso tanto de acumulación de factores de producción, como es el caso de creación de empleo, así como también de inversión. Estos dos elementos combinados con un aumento de productividad, pues se traduce en el crecimiento del valor agregado. Un crecimiento, como ya les señalé, que cuando se compara con el resto de América Latina estamos muy por encima del promedio. Y además, República Dominicana se coloca en una situación donde al comparar con el crecimiento del Producto Interno Bruto potencial, que es 5%, pues entonces vemos que casi son 2 puntos porcentuales por encima de ese crecimiento potencial que es del 5%. ¿Qué significa esto? Esto significa que la economía dominicana está logrando expandir su valor agregado de una forma sostenida desde el año 2013 y lo está haciendo de manera tal que se coloca por encima del crecimiento económico que se requiere para reducir la desocupación. De hecho, lo que vemos en los últimos años es una reducción del desempleo y un aumento del nivel de ingreso per cápita del hogar. Porque si en un hogar antes trabajaba una persona y ahora trabajan dos, pues esto favorece a que pueda mejorar el nivel de ingreso per cápita. Y al mejorar el nivel de ingreso per cápita, esto se traduce en la posibilidad de colocarse en una situación, ese hogar que se caracteriza por no ser pobre. Es decir, que el nivel de ingreso monetario se coloca por encima de la línea de pobreza. Entonces, siguiendo con el tema del crecimiento, esa expansión económica de casi 7% para el año 2018, que vamos a ver en las próximas semanas cuando el Banco Central ya publique lo que son sus estadísticas del crecimiento económico, pues esa expansión de alrededor del 7% pues favorece a los diferentes segmentos de la población, en particular a segmentos que están consiguiendo un puesto de trabajo. Sectores productivos que explican el crecimiento: la construcción ha tenido una recuperación importante este año, el sector de zonas francas por igual, manufactura, para el mercado doméstico, el sector comercio, el sector turismo, la principal fuente de generación de divisas del país, sector turismo. También hay que señalar que hay otras actividades como comunicaciones que pueden estar influyendo o influyeron en el crecimiento económico y recuperación de la expansión en este año 2018 con relación al año 2017. Esta situación, cuando uno ve entonces por el lado de sector público, sector privado, cuál es el de los dos sectores el que más está explicando el crecimiento, se ve claramente de que es el sector privado. Porque cuando uno analiza, por ejemplo, agricultura, ¿qué peso tiene el sector público en agricultura? Prácticamente nada. Construcción, ¿peso que tiene el sector público? Tiene un peso importante, pero el sector privado tiene la mayor parte, por el hecho de que el sector privado es muchísimo más grande. Cuando uno compara sector público y sector privado, tiene 85-15, 85 sector público, 15% sector privado. De tal manera que en construcción también el sector privado es el que domina la economía. Manufactura, obviamente que eso, la totalidad es sector privado. Zona franca, también sector privado. El turismo, sector privado, sector público es insignificante. Comunicaciones, también sector privado, de manera tal que si usted observa cuáles son los sectores que más están creciendo, se da cuenta que es el sector privado el que está explicando el crecimiento. Le digo esto porque hay algunos economistas, algunos analistas que dicen que el crecimiento económico se debe al endeudamiento público. Y usted dice, bueno, si es el endeudamiento público, eso se explica entonces de una manera tal que es aumentando la capacidad del sector público de demandar bienes y servicios, porque si es el sector público que se está endeudando, eso significa que el sector público puede adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios de lo que estaría generando en términos de ingresos. Él genera tanto de ingresos, pero gasta más. Esa diferencia es el déficit público y se endeuda. Ese endeudamiento, entonces, es una capacidad adicional de demanda del sector público, pero cuando vemos y comparamos esa capacidad adicional de demanda del sector público, nos damos cuenta de que al compararla con la magnitud del sector privado es insignificante. Sigue siendo el sector privado el principal elemento que explica el crecimiento de la economía. Por lo tanto, cuando alguien dice que se debe al endeudamiento público el crecimiento económico, no sabe lo que está diciendo. Tan sencillo como eso.
No aguanta un análisis de descomposición del crecimiento, la hipótesis inmediatamente se rechaza, esa hipótesis que establece que el crecimiento de la economía se debe al endeudamiento público. No se soporta, no hay ningún tipo de capacidad de mantener y de aceptar esa hipótesis, todo lo contrario, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento se debe al endeudamiento público. El crecimiento se debe al sector privado. Y la pregunta es, ¿por qué crece el sector privado? Porque hay nuevas inversiones. Si usted se va y recorre los principales centros urbanos, usted se da cuenta de que hay un aumento significativo de la inversión, hay un aumento significativo de la construcción. Todas esas torres que se están construyendo, ¿el sector público tiene algo que ver con eso? No. Todas esas plantas nuevas que se instalan en zona franca, ¿el sector público tiene que ver con eso? No. ¿Tiene que ver el sector público con muchísimos de esos sectores? No, tiene que ver con algún sector. Por ejemplo, el sector eléctrico ha realizado una inversión grande, 2.000 millones de dólares en los últimos años, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2.000 millones de dólares, eso es importante, que son la central termoeléctrica Punta Catalina, las 2 unidades de generación. Ahí el sector público tiene un peso todavía importante, pero después el resto de la economía no tiene un peso importante, no lo tiene. Entonces, ¿por qué crece el sector privado? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Bueno, crece el sector privado por algo que sí hace el sector público. Y en eso sí debe ser siempre bueno el sector público. El sector público no tiene que ser bueno ni construyendo, no tiene que ser bueno exportando a través de zona franca, el sector público no tiene que ser bueno en comercio, el sector público no tiene que ser bueno, no, nada de eso. En servicios turísticos, no, el sector público no tiene nada que ver con eso. El sector público no tiene que meterse en ninguna de esas actividades. Eso es eminentemente el sector privado. Pero el sector público sí tiene algo en términos de servicio que es clave para el sector privado y es la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es lo clave para que el sector privado se expanda. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que cuando hay inestabilidad macroeconómica hay una caída del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en 1985, caída del Producto Interno Bruto. 1990, un proceso de inflación de un 80%, caída de 5% del Producto Interno Bruto. 2003-2004, inestabilidad macroeconómica, descenso significativo de la actividad económica e incluso caída en algunos trimestres de la actividad económica, del Producto Interno Bruto. Ahora, estabilidad a partir de ahí, 2005 en adelante, estabilidad macroeconómica, crecimiento de la economía. Presión deficitaria como la que hubo en el año 2012, inmediatamente se desacelera el ritmo de crecimiento del sector privado. Inmediatamente cae entonces el nivel de crecimiento de la economía. Ahora, estabilidad macroeconómica como 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, donde hay un mensaje importante a los agentes económicos de que el gobierno tiene un compromiso importante de mantener la estabilidad de precios, la estabilidad cambiaria, reducir la volatilidad de esas variables. Inmediatamente se expande la inversión. La inversión no le gusta la incertidumbre, no le gusta la inestabilidad. Entonces, cuando hay estabilidad macroeconómica, inmediatamente hay inversión privada, hay consumo privado. Combinado, genera un crecimiento de la economía. Eso sí ha sucedido. Entonces, ¿qué ha explicado este crecimiento? ¿Es el endeudamiento público? No. No es la demanda del sector público la que explica el crecimiento. Quien le diga eso tiene un problema serio de análisis de descomposición del crecimiento de la economía. Muy serio, muy serio, muy serio. O sea, un estudiante que me ponga eso, inmediatamente tiene un problema. Claro, porque es que eso es básico. Cuando usted hace la descomposición del crecimiento, usted se da cuenta de que el endeudamiento público es marginal en lo que es la explicación del crecimiento de la economía dominicana. Marginal. Ahora, el endeudamiento privado, que es tomar recursos de los agentes económicos del sector privado, que es el ahorro de las familias, y que se transforma a través de las entidades financieras en inversión, entonces ese sí explica el crecimiento. Entonces, cuando usted ve cómo ha estado expandiéndose, por ejemplo, el nivel de financiamiento al sector privado, 11, 12, 13% en los últimos años. Y eso obviamente que impacta favorablemente sobre la expansión de la economía, porque en un entorno de estabilidad de precios, todo esto se traduce en que la economía crezca 7%, 8%. Y así sucesivamente usted tiene un entorno que cuando lo analiza tiene un crecimiento promedio entre 6.5 y 7% desde el año 2013 hasta el presente. Y ese es el sector privado. Entonces, esa es la importancia de tener la estabilidad macroeconómica. Entonces, ese es un factor que cuando ustedes me ponen en una mesa, bueno, ¿qué tú quieres? Un sector público que construya, un sector público que intervenga en el sector agropecuario, que intervenga en el sector de zona franca, que intervenga en el sector minería. No. Mira, dame estabilidad. Dame estabilidad. Si tú me das estabilidad macroeconómica, el sector privado puede expandirse. Esto
que ese crecimiento, el 6.57%, el Banco Central estima entre 6.5 y 7, yo estimo más hacia el 7%, el crecimiento de la economía. O sea, yo estimo que este año estaríamos cerca del 7%, si no en el 7%. Porque el último trimestre se va a expandir. ¿Y por qué se expande el último trimestre? Porque ha habido una caída del precio del petróleo. El precio del petróleo, y lo voy a hablar en el próximo segmento, comenzó el año alrededor de 60. Pero está el precio hoy día en $45, son $15 menos. Por cada dólar que sube o baja el precio del petróleo, las cuentas externas se mueven en $50 millones anualizados. Por ejemplo, si sube el precio del petróleo, del barril de petróleo, en $1, esto hace que la cuenta corriente de la balanza de pagos se deteriore, es decir, que el déficit aumente en $50 millones anuales. Si son $10 que sube, son $500 millones al año. Si son $20 que sube, como efectivamente subió de 60 a 75, $15 a 80 prácticamente dólares, estamos hablando de $20, son $1.000 millones de impacto anualizado. Ahora, si se reduce como se ha reducido en $15, eso significa un ahorro de $750 millones anualizados. $750 millones. ¿Y eso ayuda a qué? A que las personas tengan dinero en los bolsillos, ingresos disponibles. Por 10 semanas consecutivas ha estado cayendo el precio de los combustibles. Por 10 semanas consecutivas significa un aumento del ingreso disponible. Usted me dice, pero lo que baja son 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos. Sí. Ahora, tome todos los galones que usted tiene que consumir en esas 10 semanas o que consumió en esas 10 semanas, multiplíquelo por esos 4 pesos, 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos cada una de las semanas y sume todo. Y usted verá cuál ha sido el ahorro que usted tiene, que usted ha logrado con esa reducción de los precios de los combustibles. Y al usted tener ese ahorro, usted puede dedicarlo a adquirir otros bienes y servicios. Y al adquirir otros bienes y servicios, la economía se acelera. Por eso señalo que en el último trimestre de este año, la economía es muy probable que quede en un ritmo de crecimiento que esté por encima del 7%. Y la totalidad entonces de crecimiento de este año esté muy cercano, si no en el 7%. Y eso es un mensaje importante de que lo fundamental es la estabilidad macroeconómica para que el sector privado sea el que crezca, para que el sector privado sea el que siga expandiéndose. Y ahí vamos a seguir viendo construcción, ahí vamos a seguir viendo manufactura local, ahí vamos a seguir viendo exportaciones de zona franca, que están vinculadas obviamente con el sector externo y específicamente con los Estados Unidos. República Dominicana tiene como principal socio comercial a la principal economía a nivel mundial, los Estados Unidos. Esto es un lujo, un lujo. Tener de socio a los Estados Unidos es un lujo. ¿Por qué? Porque eso significa que tenemos una relación continua, donde nosotros le vendemos y ellos nos venden. Zona franca se está beneficiando significativamente de la recuperación económica de los Estados Unidos. Por eso es importante que se pongan de acuerdo rápido, evitar el shutdown permanente de lo que son las actividades del sector público norteamericano. Todo eso es importantísimo. Es revertir la caída que se ha estado registrando en los precios de las acciones por el hecho de que por cada $10 que se destruye, o vamos a ponerlo así, por cada $100 que se destruye de riqueza financiera en los mercados de valores de los Estados Unidos, cae el nivel de consumo en $10. Por cada $100 cae en $10 de riqueza financiera que se destruye. Y se ha destruido mucha riqueza financiera. Para que ustedes tengan una idea, desde el principio de año a final de año, si usted colocó $100, usted lo que tiene son 90. O sea, ha caído 10%. Un dineral se ha perdido. Un dineral se ha perdido en los mercados bursátiles en los últimos meses. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que cruzar los dedos para que pueda revertirse esto. ¿Cómo se revierte esto? Bueno, obviamente que el presidente Trump tiene que ponerse de acuerdo con su Congreso, reactivar el Estado, el sector público, evitar que el presupuesto siga suspendido y que haya una situación donde algunas actividades estén paralizadas del gobierno norteamericano y que también la Reserva Federal sepa que no puede seguir apretando la tuerca tanto como se hizo en este año 2018, que en el año 2019 sea un poquito más flexible. Si esto se logra, entonces veríamos que los Estados Unidos continúe creciendo hacia el 3%, que es la meta del presidente Donald Trump. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.